Bueno, entonces bienvenidos. Hoy vamos a trabajar el aspecto psicológico de la culpa y lo vamos a utilizar y la vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar este efecto o este aspecto psicológico. Vamos a comenzar a equilibrarlos a través del método del péndulo. Bien, entonces bienvenidos. Vamos a comenzar. Bueno, entonces sí, vamos a empezar con ese. Muy buenas noches para Freddy. Vamos a comenzar. Para comenzar a reflexionar con el estilo de péndulo, pues debemos irnos a un extremo y buscar el otro, comenzar a encontrar ambos extremos, eliminar ambos extremos. La técnica del péndulo siempre, pues lo que dice es que la respuesta, la verdad, siempre la vamos a encontrar en el medio. Entonces, eliminando ambos extremos, de un defecto psicológico, de una decisión, de un problema, los pros y contras de un problema, entonces vamos a lograr silenciar nuestra mente, encontrar el equilibrio y ahí vamos a lograr comprender, encontrar la síntesis de lo que necesitamos saber. Entonces vamos a comprender este defecto de la culpa. Primero, pues así como ya nos dice aquí Fénix, buscando ese primer extremo, ¿sí? El extremo en el que no sentimos culpa. Bien, aquí nos saluda Freddy, muy buenas noches, y lo mismo Maritza, muy buenas noches. Bien, entonces vamos a comenzar con ese aspecto donde ante cualquier evento, pues realmente no se siente ningún tipo de culpa, ningún tipo de resentimiento, de remordimiento. En realidad la culpa sí tiene algo de conciencia, pero es necesario comenzar a equilibrarlo, ¿sí? Pues el primer aspecto, el primer extremo es ese de que lo que corresponde a la psicopatía. Entonces, en este extremo, pues no sentimos nada de culpa. Simplemente hacemos un acto y no sentimos absolutamente nada. Es más, podemos irnos a extremos cada vez más pesados, donde realmente la persona puede creer que está bien, donde además de eso, pues culpa a los demás, busca que hacer sentir mal a los demás para que no lo culpen, bien sea para tiranizarlos, para, para aprovecharse de ellos, para manipularlos. Entonces, ahí uno va a comenzar a ver este aspecto de la culpa hacia ese lado en el que pues realmente pues no existe. Entonces, pues vamos a terminar en aspectos de psicopatía muy extremos. Vamos a ver cómo y por qué. Bien, aquí nos saluda Oliva, muy buenas noches, lo mismo para Filomena. Bien, entonces el primer aspecto de no sentir esto dentro de nosotros es que realmente pues, nos convierte en psicópatas totalmente irresponsables. Simplemente este polo del defecto nos hace sentir buenos, ¿sí? Entonces, además de eso, podemos hacer sentir mal a los demás. Y entre más hagamos sentir mal a los demás, podemos hasta llegar a sentir placer por culpar a los demás. Entonces, entre más culpemos a los demás, pues nosotros seremos más buenos. Este extremo nos aleja mucho de la conciencia porque realmente, pues, si nosotros no sentimos nada, si la culpa la tienen los otros, y además de eso nos aprovechamos de esa situación, pues nunca vamos a entrar en reflexión, nunca vamos a entrar en meditación, nunca vamos a comprender nada acerca de algún error que hayamos cometido. Entonces uno debe ver pues esas reacciones dentro de uno. Entonces esta reflexión pues le permite a uno ubicarse, bueno, ante cualquier error, ante cualquier situación, o puede que lo culpen a uno, pues realmente uno hacia qué lado se va, ¿sí? Es realmente no sentir nada
antes culpar a los demás, negar cualquier culpabilidad y en lugar de eso tener una reacción hasta iracunda en contra de los demás. Si, por ejemplo, alguien rompió un vaso y le dicen, oiga, ¿por qué rompió el vaso? La primera reacción es, ah, no, pero es que, ¿por qué dejaron ese vaso ahí? Sí, esa es la primera reacción. Eh, Justifica inmediatamente. Nunca va a sentir pues una responsabilidad sobre cualquier acto o cualquier error. Entonces ahí nos aleja totalmente de la reflexión. Aquí Fénix nos dice, la razón justifica las emociones, dicen tanto para el sabio como para el necio. Pero el verdadero sabio conoce el lenguaje emocional y lo utiliza a su favor. Cuando la batalla está perdida, la calumnia se vuelve herramienta del perdedor. Bueno, hay otros aspectos que pues pueden acompañar la psicopatía, porque el culpar a otros, el generar la calumnia, por ejemplo, entonces sí puede ser utilizada por este extremo para negar cualquier culpabilidad, ¿sí? Eh, digamos, cualquier situación siempre le echa la culpa a algo. Puede hasta utilizar el intelectualismo. No, es que el culpable es mi trauma, mi pasado, mi familia, mi crianza, eh, todos los aspectos los busca con la mente, pero nunca pues llega a la reflexión. Se queda siempre en ese polo donde siempre está bien, donde realmente no tiene ninguna culpabilidad de nada. Y es más, antes de eso justifica y puede hasta culpar a los demás o hasta generar calumnias. Entonces, ese es el primer extremo que vamos a comenzar a reflexionar, ¿sí? Entonces uno debe comenzar a mirar, bueno, cuando uno comete algún error o lo culpan de algo, ¿hacia qué extremo me voy de este péndulo? Comienzo a reaccionar, comienzo a buscar culpables, comienzo a criticar a los demás, comienzo a reaccionar con ira. Entonces ahí uno comienza a mirar en qué extremo está. O si está en el extremo en el que no siente nada, simplemente no le importa. eh, o pues se justifica, evade cualquier responsabilidad. Este extremo, pues nos vamos a irlo aproximando, ¿sí? Em, pues digamos, el primer extremo es comenzar a culpar a los demás, a negar cualquier culpabilidad. Y vamos a comenzar a reflexionar este yo, pues comenzando poco a poco a comenzar a sentir algo o a reconocer algo, ¿sí? Entonces, ya aproximando un poquito el péndulo, pues ya comenzamos a darnos cuenta de que sí cometimos algún error. O sea, el primer extremo en el que arrancamos de este péndulo es no sentir nada, ¿sí? Y vamos bajando un poquito y comenzamos a sentir algo, ¿sí? Pero muy seguramente, pues lo que se hace es ocultar eso, ¿sí? Entonces podemos haber cometido errores, pero buscamos la forma de ocultar o resarcir todo ese problema. Entonces ahí vemos cómo, pues, este defecto psicológico, pues, va comenzando a coger varias formas de reaccionar de acuerdo al extremo o qué tan extremo esté en nuestro interior. Bueno, em, también, pues, se me olvida decirle, pues, que una persona puede estar en un extremo cuando se basa no en la conciencia, sino en conceptos psicológicos, en conceptos sociales, perdón. Entonces, una persona puede, pues, tener el concepto de que algo está mal porque la sociedad lo dice así, digamos, o algo está bien porque la sociedad lo dice así, digamos, irse a la guerra para defender la patria. Eso es un concepto social. Entonces, pues por cumplir ese concepto, pues puede comenzar hasta a asesinar a personas,
hasta cometer masacres, y pues realmente no siente el menor remordimiento, porque hay un concepto que pues no le permite ver la conciencia, hay un concepto que ha reemplazado la conciencia. Por eso es que pues uno debe comenzar a reflexionar acerca de los conceptos de bien y mal y comenzar a conectarse con su conciencia y hallar ese equilibrio. Porque pues si uno se basa en un concepto, pues puede que pues esté haciendo mucho daño y pues en lugar de darse cuenta del daño puede hasta sentirse orgulloso. Entonces, bueno, ya cuando nos vamos aproximando un poquito más al péndulo, comenzamos a sentir algo de culpa respecto a cualquier evento y pues ahí surge lo que se llama la vergüenza, ¿sí? Sentimos culpa, pero no todavía por nuestra conciencia, sino por la personalidad, por la imagen la imagen que tengamos o los conceptos que las demás personas puedan tener de nosotros. Entonces resulta que todavía eso es una culpa falsa, ¿sí? Entonces estamos partiendo de un extremo donde no se siente nada, donde buscamos el justificar, culpar a otros, donde nuestra reacción es pues simplemente siempre librarnos de cualquier culpa o sentirnos muy bien por una acción basado en ciertos conceptos y no sentimos culpa porque pues tenemos esos conceptos. Ahora poco a poco, pues aquí sí, digamos, ya comienza a sentirse algo de culpa, pero esta culpa todavía es falsa porque se siente culpa, pero por una reacción de la imagen, ante la imagen de los demás. Entonces, por ejemplo, una persona puede cometer adulterio con estar cometiendo adulterio, engañando a una pareja, y pues en ese momento pues no siente culpa. Pero cuando es descubierto, cuando es expuesto, digamos, en redes sociales o ante la familia, entonces ahí sí siente, ahí sí se arrepiente, ahí sí se va al sufrimiento. Esa falsa culpa es lo que se conoce como la vergüenza. Entonces ahí vamos mirando ya cómo el péndulo se va acercando. Pero aunque la vergüenza pues nos hace comenzar a actuar de alguna forma, todavía esa forma está muy lejos de la conciencia, del equilibrio. Puede que pues lo que se trate es de ocultarse o pues de ahogar la conciencia. Entonces simplemente pues hago ciertas acciones ante la sociedad, muestro arrepentimiento, muestro sufrimiento, dolor, eh, para cubrir socialmente pues el acto, pero de todas maneras pues no es un verdadero arrepentimiento. Entonces puedo, digamos, cumplir con ciertos ritos, o digamos, si fue un adulterio, entonces voy, pido perdón, eh, voy, pues, llevo unos músicos y busco ahí, pues, cumplir con el fin de ahogar la conciencia, de, pues, seguir justificándome, pero realmente ahí lo que está importando es esa imagen. Sí, lo que está sintiendo realmente no es una culpa por el error cometido en la conciencia, sino pues lo que busca es pues limpiar su imagen. ¿Sí? Estás preocupado es por la imagen, por el que dirán, por lo que piensen los demás. Entonces, todavía ahí pues no hay un verdadero arrepentimiento. Entonces, todavía estamos, aunque no es un extremo tan fuerte como el de la psicopatía, todavía estamos pues lejos de la conciencia. Bueno, entonces, bien. El otro extremo de la culpa es comenzar a sentir un remordimiento demasiado fuerte, ¿sí? Y comenzar a actuar de manera equivocada con respecto
a ese error. Entonces, se llegan a estados emocionales muy fuertes, donde la persona pierde el control, no sabe qué hacer, se desespera y comienzan a actuar otro tipo de efectos psicológicos. Una persona por culpa puede llegar hasta el suicidio, puede cometer errores, puede comenzar a afiliarse a ciertas actividades y permitir que esas personas pasen por encima eh, simplemente porque se siente culpable. Una persona puede hasta cambiar su existencia, aislarse, comenzar a generar traumas, porque lleva esa culpa de su interior, ese error lo carga y pues pues, se deja manipular a través de eso. Se puede afiliar a una congregación donde lo hacen sentir cada vez más culpable y lo dejan pues en una condición psicológica muy baja. Comienza a haber una muy baja autoestima, comienzan a tener que tolerar ciertas circunstancias y creen que por medio de ese dolor, de esas circunstancias, de esa vida triste o de ese autoflagelarse, pues están eh, pues sanando ese error, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que mirar, pues como por un lado, este defecto psicológico tiene un lado negativo, pero también los defectos psicológicos en el lado positivo, nos hacen pues creer buenos, nos hacen engañar y pues nos pueden llevar a cometer pues muchos errores o errores peores. Una persona puede llegar al suicidio, puede hasta pues tomar decisiones equivocadas. Digamos, una persona o digamos una mujer por algún motivo, por algún concepto social, pues comete un aborto. Entonces, después de haber realizado esto, genera una gran culpa. Uno tiene que ver eso, esa reacción que hace el yo, ¿sí? El defecto psicológico tiene siempre una reacción pendular, que es lo que nos permite esta reflexión. Entonces, después de cometer el acto, siempre nos hace sentir culpables, siempre nos genera dolor después de que comete el acto. Si estamos en un vicio, por ejemplo, entonces caemos en el vicio y después el defecto psicológico nos hace sentir mal, nos hace sentir sufrimiento, nos hace sentir que nos equivocamos para presionarnos más y hacernos volver a caer en lo mismo. Entonces, por ejemplo, ese caso del aborto, pues sí, una mujer llega y pues por algún motivo pues realiza ese acto. Entonces el efecto psicológico inmediatamente le genera una culpa muy fuerte y esa culpa le puede hacer cometer errores, tener decisiones muy fuertes. Digamos en el ejemplo, digamos esta muchacha pues lo que hizo fue pues sentía que Dios le había regalado un hijo y pues ella lo había malogrado. Entonces lo que hizo fue buscar una persona y conseguir estar embarazada pues con la primera persona que pudo encontrar. Entonces, entonces ahí está el asunto. Cree que a través de otro error está pues cubriendo ese error, ¿sí? Y lo que hace es empeorar mucho la situación, hacerse daño. El creer que haciéndose daño e infligiéndose dolor, pues va a pagar ese error. Entonces, ese es el otro extremo. Entonces, ahí tenemos los dos extremos de este defecto psicológico. Entonces, el primer extremo es, pues, la persona que no siente nada, la reacción de culpar a otros de una vez, eh, el hasta manipular a otras personas, la psicopatía, el no importarle nada, el creer que siempre está bien, o simplemente, pues, actuar pero solo por personalidad, o ahogar su propia conciencia
a través de actos, pues, socialmente, pues, aceptados, ¿sí? Sin embargo, pues, ahí no hay ningún tipo de arrepentimiento. Estás como ahogando su conciencia, está como para limpiarse un poquito, pero para poder seguir actuando muy seguramente de la misma manera. Y está el otro extremo, donde se genera un gran dolor, donde los defectos psicológicos nos hacen sentir muy mal, nos llevan a estados de depresión, situaciones de descontrol, tristeza, hasta el suicidio o nos llevan a cometer errores creyendo que porque estamos sufriendo, estamos pagando. Y pues realmente ahí no se da esa situación. Entonces, poco a poco vamos a buscar pues el punto de equilibrio y pues cómo es que realmente una persona puede llegar a resolver un error. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo realmente la conciencia va a solucionar? Porque la culpa no soluciona. Tanto en un extremo como en el otro, este aspecto psicológico no resuelve nada, lo que hace es empeorar la situación. Bueno, bueno, vamos a ver algunas preguntas, algunos comentarios antes de comenzar ya con la parte de la mitad. Bueno, bueno, eh, bien. Entonces, bien, con respecto al tema dice, vamos a ver acá. Bien, Angélica nos dice, ¿un aborto qué consecuencias tiene? Sí, un aborto tiene un karma, ¿sí? Y la ley divina le va a mostrar cuál es el karma, ¿sí? Este karma generalmente está relacionado con alguna enfermedad, pero em, conscientemente uno va a poder resolver este karma. Para pagar este karma, pues hay que hacer bastante dharma, ¿sí? Y pues el ser le puede permitir vivir esta enfermedad o esta situación pues de una manera pues llevable, pues siempre y cuando uno comprenda todo esto, reflexione, que es lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces uno no se puede ir para un lado ni para el otro, ¿sí? En un extremo, pues simplemente justificarse. Ah, no, es que lo que pasó es que, digamos, mi mamá me mataba si tenía un hijo, ¿sí? Entonces, pues yo no tenía de otra opción. Entonces ya me justifiqué y ya, ahí quedó saldado eso, ¿sí? Es más, es culpa de mi mamá, porque me obligó así, o culpa de la sociedad, porque pues yo tenía que estudiar o hacer otras cosas. Entonces, ese es un extremo. Y el otro extremo es ya echarse al dolor, echarse a la culpa, entrar en un desequilibrio emocional. Generalmente, pues una situación de estas, por eso es que causa ese desequilibrio emocional. La persona generalmente pues se va para el otro lado del péndulo y comienza a generar una culpabilidad muy alta y un sentimiento de constante error, ¿sí? Cuando pues lo que uno debe hacer frente a cualquier error, frente a cualquier problema o accidente, es realmente solucionar. Entonces vamos a ver cómo solucionar. El dolor no paga nada, uno debe solucionar. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es el equilibrio, que esa es la idea de esta reflexión. Ver cómo es un aspecto psicológico, llevarlo a un extremo, llevarlo al otro, mirar las reacciones en uno y eliminar tanto lo que sienta de un extremo como del otro, ¿sí? Entonces, si su reacción es culpar a otros, ahogar la conciencia, simplemente hacerlo por personalidad, pues entonces uno reflexiona y pues cuando tiene una reacción así, madre mía, desintérame este defecto que cree que, no sé, pagando unas ceremonias ahí ya pagué esto, ¿sí?
o haciéndome amigo de tal persona ya pagué esto, o pagándole tanto dinero a tal entidad pública, pues ya sal de este problema, ¿sí? Entonces uno va eliminando esos defectos psicológicos. Y pues también el otro aspecto de dolor, de ir a la tristeza, sentir ganas del suicidio, de hacerse daño, de desequilibrar su vida, personas que pues cometieron algún error, digamos, trataron mal a una persona y digamos nunca se le llevaron bien con una persona y esa persona de pronto desencarna, entonces sienten un arrepentimiento horrible, desequilibran su vida, se aíslan, se deprimen, ya no sienten que no pueden corregir el error, que ya esa persona murió y todo eso. Y pues realmente eso es irse para el otro desequilibrio, ahí no están resolviendo nada, ¿sí? Bien. Ahorita vamos a ver cómo es que la conciencia debe resolver. Bien. Bueno, aquí Feni nos dice, pero también ese ser le tocaba morir también por karma, es todo muy raro, pero ahí hay una justificación. Una vez una persona en desdoblamiento se dio cuenta que la pareja le había sido infiel en otra existencia. Entonces, pues se fue para el otro extremo de este defecto y pues simplemente él le fue infiel. Ante el reclamo de la esposa le dijo, no, porque yo estaba cobrando karma. Entonces, eso es volverse irreflexivo, ¿sí? Pues si presenta una situación, pues la comprende, porque si no todo se le vuelve ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Entonces, sí, hay que reflexionar mucho más profundo antes de comenzar a caer en ese problema de que, no, pues como esta persona merece eso, entonces yo soy el cobrador. No, pues uno reflexiona para que no se quede en ese círculo vicioso de existencia en existencia. Bueno, bueno, entonces vamos a ver aquí. eh, Bueno, él se dice, lo del aborto se puede negociar, claro. Sí, es que la ley divina ya, la conciencia ya es diferente. Vamos a ver cómo, porque es que la conciencia va a resolver, ¿sí? Ni hacerse loco, ni culpar a otros, ni hacerse daño, ¿sí? Como va a actuar la conciencia es a resolver. Entonces, sí, lo vamos a hacer con la ley divina. Bueno, vamos a ver algunas cosas. Em, bueno, aquí David nos dice, un tema del cual se puede obtener mucho. Siento una culpa muy grande porque mi situación económica es precaria y no he podido independizarme. Mi culpa es por mis padres. Parece una decepción para ellos. Parecer una decepción para ellos. Toda mi vida sentí un poco interés por el dinero. Estudié muchas cosas, muchos intereses, tuve muchos trabajos, pero no duro en ellos. No he sido bueno haciendo dinero y la culpa siento a veces me consume. Sí, bien, ahí hay unos aspectos psicológicos que toca estudiar. Sí, eso es. O sea, la conciencia comienza a estudiar, a encontrar el efecto psicológico y realmente, pues, volverse resolutivo, ¿sí? Buscar realmente el fondo de las cosas. Pues realmente si uno va a solucionar su situación económica es porque, pues, la va a solucionar para su conciencia, ¿sí? No para los demás, ni eliminar ese aspecto del orgullo donde quiere, pues, que ser importante o que los padres se sientan de alguna forma orgullosos de uno. Entonces uno debe comenzar a desintegrar todo eso, pero también debe resolver, ¿sí? O sea, uno resuelve es por su conciencia. Ahí es donde se mete en este aspecto esa parte de lo que les decía de la vergüenza, ¿sí?
La vergüenza parece ser conciencia, pero realmente no lo es, ¿sí? Por eso es que daba el ejemplo ese de que una persona podía ser adúltera durante años, pero solo sentía vergüenza era cuando lo descubrían. Si realmente fuera conciencia, desde la primera miradita que le hizo a la otra persona para cometer el adulterio, desde ahí se daría cuenta de la situación, ¿sí? Pero ahí es donde entra. Una cosa es, pues realmente lo que la conciencia le diga a uno, y otra cosa es lo que haga uno por lo que a los demás piensen o los demás digan. Parece ser conciencia, no es que yo voy a hacer esto por mis padres, por mis hijos, por la sociedad, por ser importante. Eso parece conciencia, pero no, eso es personalidad, eso es algo relacionado con el orgullo y con la imagen, ¿sí? Entonces, muy seguramente, si hubiera obtenido dinero, hubiera sido importante para sus padres, pues simplemente, pues, se podría sentarse en ese orgullo y pues haberse olvidado un poco más de su conciencia. Entonces, si se va a resolver algo, pues uno elimina eso, esos aspectos. Madre mía, desintegrarme este defecto que sufre por esa imagen perdida. ¿Sí ve? Parece conciencia, parece algo positivo, pero es un polo del defecto psicológico, ¿sí? Es que uno debe ver de los defectos psicológicos, para eso es esta técnica del péndulo, debe ver que tiene un lado positivo y también tiene un lado negativo, ¿sí? Así como la pereza. La pereza tiene un lado, pues negativo, pues que no quiere hacer nada, pero también tiene un lado positivo donde quiere hacer de todo menos algo que sea útil. Entonces uno debe estudiar a ambos polos de un defecto. Eso es lo que estamos comenzando como a escudriñar poco a poco para aprender realmente a reflexionar. Darnos cuenta que hay aspectos positivos que creemos que son conciencia y ahí no hay conciencia, ¿sí? Entonces, sí, ahí hay muchos aspectos de la personalidad, todo ese sufrimiento debe morir y pues realmente pues ser resolutivo ya con la ley divina, preguntarle directamente al ser o a la ley que por favor, bueno, primero al ser, yo creo que bueno, sí, al ser y a la ley. Al ser le pregunta eh, por qué, em, por qué pues tiene esa situación económica o por qué tiene ciertas falencias, ¿sí? Puede que el ser le diga, no, usted ya tiene todo lo necesario. Entonces, bueno, también le puede preguntar a la ley divina por qué tiene ese karma económico y si tiene karma económico. Entonces, la ley divina le va a decir sí o no, o le va a decir por qué. Entonces, lo importante es estudiar los defectos psicológicos y pues negociar ante la ley esa situación. Entonces, cuando uno negocia ante la ley, pues va a encontrar que le van a dar ciertas ayudas o el ser le va a dar cierta orientación acerca de las tareas que debe realizar, acerca de las actividades que debe desarrollar. Y pues uno también debe zafarse de la personalidad. Puede que el ser le diga, mire, haga esto y venda esto, ¿sí? Porque también ahí comienza a pesar la personalidad. Ah, no, pero es que, ¿cómo me va a poner a vender eso si mis papás querían que yo me dedicara a esto? Entonces todavía pesa el qué pensarán, ¿sí? O sea, que no solo es el dinero, sino hay muchas cosas ahí metidas, ¿sí? Como una mujer que realmente el ser le dio una pareja y ella dudó muchísimo porque decía, no, pero es que a mis papás esa pareja no les gusta. Entonces uno se da cuenta, bueno, ¿quién se va a casar con la pareja? ¿Los papás o ella? Entonces ahí es cuando comienzo a no mirar todo este asunto que parece conciencia, pero no lo es. Está relacionado es con la vergüenza, con la personalidad, con la imagen. Estamos más preocupados por la imagen y ahí no hay conciencia todavía, ¿sí? Por eso es que pues toqué ese tema ahí cercano a un polo, pero todavía no es conciencia. Bien, aquí Fénix dice, em,
Bueno, eso de borrar el pasado tampoco es conciencia. O sea, simplemente cometí un error, eh, iba en un vehículo, hice un accidente y se me olvidó. ¿Ya? Entonces, no, ahí no hay conciencia. Ahí no hay conciencia tampoco. Está en un extremo ya del olvido y que no pasó nada. Simplemente, pues ya. No, hay que comenzar a reflexionar y a salir adelante, a resolver. Bien, ¿por qué una persona que pertenece a la justicia divina tiene que encarnar? No, no. Los maestros de la ley son personas, son seres autorrealizados. Bien, aquí esa Consuelo nos dice, la deuda en un banco es karma. Asumí una responsabilidad desacuerdo a mis ingresos y ahora por mi situación de salud me pensionaron y el sueldo me cambió muchísimo y no logro cubrir la cuota. Bien, sí, entonces ahí debe preguntarle a la ley divina que le dé una ayuda, negociar eso para que pues el mismo ser le ayude o le pueda dar alguna solución. Siempre que uno pide ayuda económica, pues uno debe enfocarse en que esa ayuda, pues uno la va a enfocar es a su trabajo interior, ¿sí? Entonces, pues también puede negociar el karma de salud, ¿sí? Entonces, ahí lo que hay que solucionar es con la ley divina, porque bueno, por el lado de la salud y por la parte de la situación económica, pues también lo podría, pues tendría que negociar con la ley divina a ver qué ayuda le puede dar. Por, por lo general, la ley le va ayudando, le va a comenzar a cambiar ciertas condiciones y por lo menos salir adelante con esa deuda y pues, o pues por lo menos volver un poco diferente a la situación de salud. Aquí Fénix dice, ¿viene a mejor algo o hacer justicia? Bueno, no, no, realmente bien. Bueno, listo. Aquí Carlos Barrio nos dice, yo tengo medio siglo inconsciente con respecto al adulterio, lujuria y alcohol. Bien, entonces hay que hacer conciencia. Uno lo que ha generado, uno lo que ha generado, pues lo que le decía también a Fénix, es que simplemente con olvidar, no, esas deudas siguen ahí, ¿sí? Si uno pues cometió algún adulterio y digamos no se dieron cuenta o la mujer lo perdonó, eso no quiere decir que eso ya se saldó ante la ley divina. Entonces uno tiene que comenzar a resolver con la conciencia, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Aquí Fénix dice, es como los que nacen siendo luz y nunca fueron oscuros, no saben nada. No, todos aquí ya tenemos mucha sabiduría en el mal. O sea, esos que no han visto la luz, que no han visto la oscuridad, no, ya no, ya ahorita no. Bien, aquí, bueno. Bien, entonces, realmente la conciencia se hace responsable, primero que todo. Entonces, ella comienza a buscar la solución. No se va ni un extremo ni en el otro, ni en el extremo en que simplemente olvido o culpo a los demás, sino comienza a encontrar una profunda reflexión. Como le decía por ahí Fénix en uno de sus tantos mensajes, pues la culpa sí la tiene el defecto psicológico. Entonces hay un lado positivo, un lado de conciencia en la culpa. Em, entonces, uno debe encontrar realmente todos los aspectos psicológicos que lo llevaron a cometer ese error. Es lo primero que uno debe reflexionar. Si uno cometió una infracción, entonces debe saber por qué, qué fue lo que lo llevó a eso, ¿sí? Entonces, eh,
¿Qué defectos psicológicos? Digamos, si pues entró en ese estado de, tuvo problemas de alcohol o problemas de adulterio, entonces, ¿qué defectos psicológicos lo llevaron al adulterio, por ejemplo? Entonces, la lujuria, la falta de la parte emocional, la frustración, las conveniencias. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, uno debe estudiar todo ese aspecto psicológico por medio de la reflexión, comenzar a resolver verdaderamente, porque irse para el extremo de autoflagelarse y de sentir dolor y todo eso, o muy seguramente irse allá ante la persona y abrazarlo y perdóneme, es que yo hice esto, entonces no aguanto más. No, eso tampoco va a solucionar nada. Uno debe encontrar los aspectos psicológicos que lo llevaron a eso. Comenzar a mirar con la conciencia, hacerse un examen de conciencia. Ese es el verdadero examen de conciencia. Entonces va y hace una meditación reflexiva y comienza a estudiar todos los detalles, su parte emocional, sus conceptos, sus sensaciones. Entonces comienza a encontrar realmente, pues, cuáles fueron los defectos que actuaron, ¿sí? Después de eso, pues le va pidiendo a la Madre Divina que le vaya desintegrando todos los aspectos que encuentra, va logrando las comprensiones. Cuando uno comprende, pues obviamente va comenzando a darse cuenta cómo va a ser para no volver a caer en ese error, ¿sí? Entonces, ese es el verdadero arrepentimiento, ese es el verdadero remordimiento. El verdadero remordimiento es todo el trabajo que uno está pues dispuesto a hacer por estudiar todos los aspectos en su psicología. Después de eso, pues como todo, digamos, si uno va y le rompe la vajilla a la vecina, entonces nada saca con ir donde la vecina y llorarle. Decir, no, es que rompí esa vajilla y chille. O le regala o le dedica una canción, un poema, una flor. La vecina lo que le va a pedir es la vajilla. Entonces, lo que necesita para resolver esa situación es pagar ese karma, pagar esa deuda. Entonces, la conciencia se pone a trabajar en dos sentidos. El primero, estar eliminando los defectos, encontrar el por qué, qué fue lo que lo llevó a uno a cometer ese error, todo, reconstruir la escena, eliminar todos los detalles con las prácticas de meditación reflexiva que hemos visto. Y luego, pues comenzar a hacer Dharma, ¿sí? Hacer compromisos para hacer Dharma. Le puede pedir a la Madre Divina que por favor le muestre cuánto tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer. Eh, Uno tiene que hacerse consciente de que los daños son graves, ¿sí? Si uno, por ejemplo, le hizo daño a una persona, digamos, la enamoró y pues le afectó su vida sentimental o muy seguramente esa persona pudo haber terminado en el lesbianismo, en el homosexualismo, por culpa de todo el daño sentimental que le hizo, pues uno tiene que reflexionar que el daño que hizo no lo va a pagar así pues no sé, con una caja de galletas. Tiene que hacer mucho dharma, tiene que hacer mucho trabajo interno. Si uno negocia, por ejemplo, un karma, digamos, como el ejemplo que estamos dando, pues un karma, digamos, como el aborto, una enfermedad de esas, pues vas a ver que tiene que pasar por ese karma, ¿sí? Pero pues puede negociar para que se lo ayuden a llevar de una manera más digna, de una manera llevadera, y uno va comprendiendo y va pues llevando ese karma de una manera pues equilibrada, ¿sí? Pues con el arrepentimiento, pero va grabando eso en su conciencia. Y pues va haciendo el trabajo, bien sea el trabajo de muerte psicológica, compromisos de hacer horas de meditación, de avanzar en su trabajo interior, estar haciendo la práctica de la transmutación en pareja,
de estar haciendo sacrificio por la humanidad, eso sí es lo que le va a permitir pagar esa situación, esos errores, ¿sí? Entonces, poco a poco, pues uno se va a levantar. Le van a mostrar que de pronto uno está negociando una situación y aparece la Madre Divina como abogada o aparecen abogados ya pagando papeles, pasando papeles, o uno aparece pagando en una ventanilla, puede ser de una, de una agencia de impuestos o ante un banco. Entonces quiere decir que ya está pagando esa situación. Si uno está pagando, le hizo daño a una persona, todo esto es en el astral, ¿no? Si uno le hizo daño a una persona, por ejemplo, fue y em, por allá le pegó algo, entonces esa persona está resentida con uno, entonces nada saca uno allá a llorarle, perdóneme, es que mejor dicho, y sufra. O como hizo un señor que fue y pues resultó que pues le había robado a la familia, entonces fue y los reunió a todos y les dijo, mire, es que yo le robé todo esto. ¿Qué hizo la familia? Pues casi lo matan. No, pues lo que toca es estudiar todos yo de ladrones, eliminar toda esa situación y pedir a la ley divina, bueno, ¿cómo voy a pagar eso? Le pide pues perdón a la madre divina de cada persona y pues hace un negocio con la ley pagándole a cada persona. El pago va a ser con Dharma. Hay veces, y si conoce a la persona, el ser le puede pedir que pague con dinero físico, ¿sí? Entonces, pero por lo general es con Dharma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se paga con Dharma, esas personas comienzan a utilizar ese Dharma. Entonces, de pronto, esas personas les surge trabajo, digamos, esa persona que pues uno le dañó la pareja, entonces de pronto va y le surge una pareja, ese pago que uno le está haciendo hace que realmente la persona se olvide del daño que uno le hizo, ¿sí? Entonces, hay poco a poco, pues no, poco a poco no. Realmente cuando uno paga ese Dharma, entonces, pues ya la persona olvida, ya realmente perdona, pues en realidad, y pues por lo general uno puede hasta aparecer abrazándose con esa persona en el astral, ¿sí? Cuando ya se está abrazando con esa persona, es que el daño que uno le hizo a esa persona lo, ya le admitió ese pago, ¿sí? Y pues esa persona en el físico puede que ni siquiera se haya enterado de todo lo que uno ha hecho, ¿sí? Pero internamente ya esa persona, puede uno encontrárselo ya en el físico y esa persona, por alguna extraña razón, ya no siente nada, ¿sí? Ya olvida todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Dharma que han dado los seres, la comunicación que han tenido en las dimensiones superiores, ya hace que esa persona salde todo. Por ejemplo, ese adulterio, uno sabe, digamos, eso vale harto, pagar, digamos, un adulterio ante la ley divina le puede costar harto, bastante Dharma, millones, ¿sí? Entonces es bastante trabajo, ¿sí? Puede ser representar años de trabajo duro en el conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando uno ya se da cuenta todo lo que le tocó pagar, entonces, pues, tiene que estudiar los defectos psicológicos, porque ya sabe de que si vuelve a cometer el mismo error, ya sabe todo lo que le tocó pagar, toda la enfermedad que le tocó resistir, todas las situaciones que te tocó enfrentar. Entonces, ese compromiso de estar eliminando los defectos, de estar estudiando la psicología para no volver a cometer un error de esos o una recurrencia de ese tipo, es muy importante para no volver a endeudarse. Si uno no estudia bien sus defectos psicológicos, vuelve y cae, genera más recurrencias y se queda en un círculo vicioso donde pues está siempre cayendo y pagando y no va a avanzar. Bueno, entonces
ya sabemos pues cómo es el equilibrio, ¿sí? Siempre la conciencia es sintetiza, resuelve, equilibra y pues va al punto, ¿sí? En el caso de un error, pues sí, la culpa esa reacción, es ese remordimiento que lo hace sentir responsable de algún daño que uno haya hecho. Y pues la acción de la conciencia ya es un compromiso de comenzar a saldar esa deuda y resolverla, ¿sí? Entonces, cualquier aspecto psicológico que aflore para un lado o para el otro, o sea, para el lado en que simplemente yo me olvido y ya, o simplemente ahogo mi conciencia, pues haciéndome el santo y ya, o me voy para el otro lado, donde pues me flagelo y todo. Entonces, uno elimina ambos aspectos y pues se equilibra y se vuelve resolutivo, ¿sí? Si hizo algo, hay una situación, hay una enfermedad, o la ley divina le muestra, mire, es que usted debe esto, entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver? Entonces, bien, esa parte de esta reflexión es también muy importante porque nos va a ayudar realmente a encontrar cómo es realmente el examen, pues el acto de arrepentimiento, que es realmente encontrar el culpable dentro de uno, eliminarlo, y cómo va a ser pues la resolución de una situación por medio del pago de del karma que ha generado ese defecto. Bueno, vamos a resolver algunas preguntas. Bueno, pues ya para ya cerrar este interesante tema que que nos permite primero estudiar cómo es esto del péndulo, cómo podemos estudiar dos polos de una situación, cómo podemos reflexionar y encontrar el perfecto equilibrio en la manifestación de la conciencia. Bien, entonces aquí vamos a ver acá. em, bien, Lida dice, ¿cómo hay solución? Bien, ahí ya dimos ya la solución. Eh, Feni nos dice, yo genero karma por si yo no fui, fueron esos defectos. Sí, pero uno debe pagar, la conciencia debe pagar por lo que deja hacer, sí, por los defectos que uno deja actuar. Por eso es que uno debe ser consciente y eliminar los defectos psicológicos. Si, por ejemplo, uno se puso a criticar a la gente, se puso a calumniar, entonces dejó que actuaran esos defectos psicológicos y pues eso le generó un karma. Entonces muy seguramente lo van a criticar, le van a generar calumnias, entonces uno ya sabe. Entonces uno tiene que negociar, pues pagar con Dharma pues el acto de esos defectos psicológicos. Así es que se hace y pues uno aprende, pues si le tocó pagar harto y sí, me tocó pagar tanto. El número de ceros que se ve en el astral, pues es la cantidad de Dharma que uno está pagando. Entonces, bueno, listo. Toca pagar. Aquí Feni nos dice, la falta de conocimiento te lleva a esos errores de karma. Sí, por eso es que uno debe estar buscando sabiduría. La sabiduría es lo más importante en la existencia, ¿sí? Porque pues realmente la falta de sabiduría es lo que lo hace uno caer. Bien. Ah, pero el hecho de que uno no sepa no quiere decir que no le cobre, ¿sí? El que ignorantemente peca, ignorantemente se condena, ¿sí? Lo que también pasa es que si una persona ya tiene conocimiento de causa, o sea, digamos ya le tocó pasar por un karma, ya sabe las consecuencias, digamos, de un adulterio, eh, y pues sabiendo esto, sabiendo todo lo que le tocó pagar, toda la situación que generó, todos los problemas, hasta que casi pierda la asistencia por dársela ahí de amante, y vuelve y lo hace de manera reincidente y conociendo, ya con conocimiento de causa, entonces el karma se lo cobran 7 veces 7, 70 veces 7, porque ya tenía conocimiento de causa.
Entonces se mete en un problema, por eso es que hay que realmente hacer un trabajo en el interior, pues bastante serio. Aquí, aquí Joa nos dice, Daniel, ¿por qué estamos cometiendo pecado con nuestras parejas si fornicamos si toda la humanidad nacimos de la fornicación? Sí, el asunto es que, pues sí, todos venimos en lo mismo, sí, pero es que al expulsar la energía, pues estamos haciéndole daño a nuestro cuerpo físico, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es que seguimos en el mismo río para abajo, ¿sí? Seguimos para abajo, aumentando los defectos, siguiendo más recurrencias, alimentando, pues generando más enfermedad. Seguimos en lo mismo. Por eso es que la sociedad o la humanidad cada vez está peor, ¿sí? Ya los niños que vienen ya comienzan a fornicar desde los 5 años. Entonces sigue la misma cosa y van de mal en peor. Hasta que la humanidad pues ya no sirva para nada y lo que hacen es recogerla. Entonces uno debe es levantarse, ¿sí? Levantarse. Bien, aquí Fénix nos dice, yo voy a juzgar a estos defectos por hacerme generar karma y no hay, no más. Sí, uno debe juzgar los defectos duramente, sacarlos de uno, realmente reconocerlos y eliminarlos. El miércoles vamos a hacer la meditación en ese sentido. Aquí Marisa nos dice, con respecto al karma económico y de salud, puedes negociar con los señores de la justicia y realmente nos ayudan cuando se trabaja diariamente. Es importante establecer acuerdos. Debe ser un trabajo diario y constante. Las, y la Divina Madre nos muestran por medio de astrales que por lo general nos van pidiendo que debemos dar. Sí, muchas gracias, Maritza. Así es. Sí, uno puede tener una situación económica, una situación de enfermedad, pues entonces uno negocia eso ante la ley divina y se hacen unos compromisos. Eh, genera, genera mucho dharma, el dar conocimiento genera dharma, estar reflexionando genera mucho dharma, estar transmutando da mucho dharma. Entonces, pues todas esas moneditas nos las van a pagar, ¿sí? Entonces uno pues negocia ante la ley divina y la ley divina le va favoreciendo, le va ayudando, ¿sí? Entonces uno pone del lado, uno pues busca su ser y pues los maestros de la ley le van ayudando, ¿sí? A pagar todos esos errores. Y pues si uno tiene que pues pasar por la enfermedad, pues se la acomodan un poquito mejor para que uno no pues pueda hacer su trabajo y pues uno lleva dignamente su karma. Pues si le tocó pagar eso, pues bueno, ¿sí? Hay karmas que se pagan con dolor sí o sí, pero uno puede negociar el dolor, que se lo manden por cuotas o que lo dejen trabajar. Entonces todo eso se puede hacer. Muchas gracias, Maritza. Eh, y sobre todo, pues Maritza que ha comprobado bastante. Ella es una experta en negociación con la ley divina. Es algo maravilloso. Aquí Fénix nos dice, si puedo curar, tendría que curar o dejarlo así porque no estaría metiéndome en la justicia. Sí, el Maestro Jesús, el Maestro Jesús tenía el don de curar porque él hizo un trabajo sobre su psicología, ¿sí? Entonces, él se ganó ese poder, pero él siempre cumplía con la ley, ¿sí? Hay un episodio donde él siempre demuestra que cumplía con la ley, ¿sí? Entonces, él preguntaba siempre a la ley divina antes de hacer cualquier acto. Por eso es que esos poderes se van ganando, pero después de realizar un trabajo. Eso no se los dan a cualquiera. Porque si a alguien le dan el poder de curar, entonces comienza a curar a diestra y siniestra y se va para el otro lado, metiéndose en cosas que no debe, ¿sí? Se mete a meterse en el karma de los demás y comienza a irse en contra de la ley divina, ¿sí? Yo conocí un médico que la ley divina se le apareció y le dijo, mire, comprenda,
Los únicos que pueden em, eh, saldar el karma de las demás personas son los maestros de la ley, ¿sí? Entonces, era para que queden claro que la ley divina es la que manda y pues uno no debe meterse en los karmas de las demás personas, ¿sí? Bien, bueno, bien. Luis Carlos nos dice, si se sueña pagando 100.000, sí, los múltiplos de 10 son recurrencias, ¿sí? O sea, uno está pagando un daño que le hizo otra persona anteriormente, ¿sí? Y ese valor 100.000 quiere decir que es una deuda, digamos, grande, ¿sí? No tan grande, pero grande, ¿sí? Pues realmente daños como, digamos, sí, digamos el aborto o un adulterio, ya son millones, ¿sí? Le van a aparecer 100 millones o 1.000 millones. Entonces ya uno sabe, pero de todas maneras, pues 100.000, pues digamos 100.000 de Dharma, pues también es algo costoso. O sea, uno debe comenzar a mirar, bueno, esto me cuesta esto, entonces, pues tengo que saber bien cuál es el error para no volver a caer, ¿sí? Entonces es así. Aquí dice Fénix pagando en dólares, pesos, soles. Bueno, bueno, creo que los defectos nos ayudan a expandir conciencia. Sí, pues la reflexión sobre los defectos, pero uno no debe estar generando defectos así por jugar, porque en los defectos no se les puede, con los defectos tiene que ser uno serio. Aquí Carlos Barrios nos dice, ¿y cómo sabe uno si tiene Dharma acumulado? Claro, yo le hice mucho daño a mi expareja por el adulterio. Claro, también es ignorancia. Yo vi eso con mis tíos como normal. Y claro, esos defectos te hacen justificar, es generacional. Sí, eso es la parte de la personalidad, donde uno simplemente, bueno, como así es, sí, como eso es lo normal, entonces, pues digamos, yo estaba actuando de acuerdo a la sociedad. Entonces, entonces no, resulta que en la ley divina no le importa eso de la personalidad. Entonces uno debe preguntarle a la Madre Divina, eh, debe preguntarle a la Madre Divina, pues, ¿cómo pagar eso? O uno va pagando, pues si fueron varios adulterios, adulterio por adulterio. También la ley divina le muestra cómo pagarlo. Y uno debe estudiar, pues, todos esos aspectos. Madre mía, desintéreme ese defecto, que porque todo lo hacen, yo lo hago. Todos esos conceptos de que, pues, de que eso es un matrimonio normal. Uno debe estudiar todo eso y eliminar todo eso y pagarlo. Si uno no lo paga, pues le toca pagar con lo mismo con la misma moneda o con una enfermedad, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante uno estar saldando, así como Luis Carlos que pagó ahí 100.000, así va pagando. Y esa situación no va a volver otra vez si uno paga una situación, ya no vuelve. Entonces es muy importante pues saldar todas las deudas y sobre todo estudiar los defectos psicológicos para no volver a caer. Uno va a estudiar cómo fue, qué pasó, qué sintió, qué deseó, por qué lo hizo, todo. Mirar todos esos detallitos para no que esos defectos no vuelvan a actuar y uno liberarse de esa cadena y pues pagar eso. Sí, un adulterio eso es costoso. Un adulterio generalmente tiene 6 ceros, o sea, es de millones. Generalmente, pues, le toca pagar bastante. Aquí dice Elsa Consuelo. Profe, ¿ustedes tienen modelos de volantes? Sí, aquí está el link de los volantes. Ahí está el link. O me puede pedir, pues, esta misma carpeta por el WhatsApp o en el mensaje fijado
del grupo hay un link al drive del grupo, ahí está la carpeta volantes. Em, bien, aquí Oliva nos dice, soñé que me daban varias monedas de amarillo y blanco para pagar algo y luego yo devolví la mitad. Muchas gracias. Sí, las monedas generalmente son un dharma que se ganó. Están relacionadas con algo emocional y bueno, por algo de sabiduría. Pero la moneda es algo bien pesado, o sea, cuando le dan uno monedas en el astral, esa, las monedas tienen alto valor internamente. Y pues tiene Dharma y pagó algo maravilloso. Sería bueno preguntarle al ser qué pagó o cómo era la recurrencia. Pero bueno, ahí quedó con platica. Ahí quedó con platica para seguir pagando cualquier cosa, cualquier recurrencia o cualquier cosa que necesite, cualquier problema de salud, pues dinero o cualquier decisión o recurrencia que venga, entonces simplemente pues puede pagar con ese dharmita que tiene. El que tiene dharma manda, ¿sí? Siempre en un conflicto, el que gana es el que tiene más dharma. Aquí Elsa Consuela nos dice, ¿yo puedo hablar con Maritza al interno o no es posible? Ah, bueno, eso sí ya depende de Maritza. Eh, pues no sé cómo hacer. Aquí David dice, he escuchado que el mayor poder de un maestro es no mostrar sus poderes. Sí, claro, es que los maestros tienen todos los poderes, pero la conciencia es la que utiliza los poderes. Un maestro no deja que el orgullo o la payasería o la fanfarronería ahí o volverse youtuber, pues utilice los poderes. Por eso es que lo primero que uno debe desarrollar es conciencia, no poderes. Porque si busca poderes, pues puede que esos poderes los coja el ego y se va a enredar peor. Imagínese una persona que desarrolla el poder de curar, se vuelve es un circo y termina más encarmado. Lo mismo que las personas que se ganan la lotería. Todo quieren plata, pero nada de conciencia. Entonces se ganan la lotería y a los 5 años están peor de como estaban antes de ganarse el billete de la lotería. Entonces lo primero que uno debe ganar es sabiduría. Una persona sabia pues sabe utilizar sus cosas, sabe el justo momento para cada cosa, así como hacían los maestros. El maestro no, el maestro Jesús tenía ese poder, pero él no curaba a diestra y siniestra. Él no estaba haciendo show ni nada de esas cosas, no. Él estaba concreto, eh, de acuerdo a lo que la ley divina le permitía en ese momento. Aquí Fénix nos dice, miércoles, yo me lo imaginaba, cero curación. Bueno, em, bien, aquí, bueno, aquí Marisa dice, el Maestro Jesús es un maestro que también nos guía. También la Madre Divina son seres de mucho respeto. En mi comprensión, con estos seres de luz no debemos jugar. Ellos nos dan mucha ayuda y de esta manera pagamos estos karmas con amor. El amor es clave. Sí, y pues uno debe comenzar a coger cierta seriedad, ¿sí? Porque a una persona que no ha logrado pues cierta seriedad, pues no, nunca va a ver nada, ¿sí? Entonces, pues sí, los maestros no están jugando, ¿sí? Personas que creen que la espiritualidad es un juego, es ponerse ahí a jugar y con cositas y muñequitos, y eso no es así, ¿sí? Esto es la ley divina, es bastante serio, lo pueden desencarnar a uno. Si uno se equivoca o va y hace algo mal o se burla de los maestros de la ley, está jugando con candela. Sí, los maestros son muy serios. Aquí Carlos Barrios nos dice, la deuda mía es muy grande, llevará mucho tiempo pagar y descubrir cada defecto que me llevó a todo eso, pero sí en esto estoy consciente. Sí, pero ese es el asunto, comenzar a trabajar, ¿sí?
No comenzar a desarrollar ese balanza para ese lado, donde no es que siento es tristeza, depresión, dolor, sufrimiento. Pues sí, hay un momento en que obviamente, pues la conciencia siente ese arrepentimiento, pero la conciencia va a, a saber enfocar ese arrepentimiento y convertirlo en trabajo. Como les decía, si yo voy y le rompo la vajilla a la vecina, pues nada saco con encerrarme y llorar. Ah, es que estoy triste porque me le tiré toda la vajilla y era fina, me siento mal. Pues hombre, vaya y busque a ver, mire en internet, métase a cualquier página y busque la vajilla, páguela. ¿Dónde está? En envío, ¿cómo se puede pagar? Aparezca de allá la vecina con la vajilla y páguele. Mire, me le tiré la vajilla, pero le conseguí esta, ¿sí? Entonces ya, resolutivo, ¿sí? Convertir sí, ese dolor que pues le pone en la conciencia, pero ya al lado de la responsabilidad. Aquí Marisa dice, sí, claro. Ah, bueno, entonces, si me puede escribir al administrador del grupo, entonces yo le doy el WhatsApp de Maritza para que le hagan consultas. Maritza es una persona que ha comprobado bastante y que realiza un trabajo muy bonito. Ah, sí, Elsa Consuelo, me puedes escribir. Sí. Bien. Bueno, aquí Tica dice, también me puedes dar. Bueno, sí, sí, Maritza, bueno. Bien. Bien. Eh, bueno, aquí en Samariza. Muchas gracias. Bien. Entonces, bueno, el primer objetivo de esta reflexión es, es pues ver cómo pues el desequilibrio, un defecto psicológico siempre nos lleva a un desequilibrio, o para un lado o para el otro, pero siempre nos busca que no permitamos realmente encontrar la respuesta, la solución a algo. Entonces, en este caso vimos el defecto de la culpa, cómo nos llevaba para un lado, para el lado malo, donde no hacemos nada, somos irresponsables, antes culpamos a los demás. Ay, es que a mi familia, es que sí, eso es culpa de todas esas costumbres que me metió mi familia y esos son los malos y ante los critico y todo. Y ya con esto yo quedo limpio. Y pues también el otro péndulo, ¿no? Donde uno se va para el otro lado, siente tristeza, mejor dicho, llora, sufre, se puede ir hasta el alcohol, a la depresión, pero en ambos polos no se está solucionando nada, ¿sí? Entonces, la respuesta siempre está en el equilibrio. Cuando uno está haciendo una reflexión, pues puede coger un defecto psicológico que uno está estudiando y le mira a ambos polos, ¿sí? Tanto el lado bueno como el lado malo y elimina tanto de un lado como en el otro. El día miércoles, pues vamos a hacer esta misma reflexión, pero más en vivo, no tanto acerca de un defecto psicológico, sino acerca de una decisión, una situación, para comenzar a equilibrar y lograr la respuesta del ser. Los problemas se van a solucionar en el equilibrio, en el silencio. Generalmente uno cree que los problemas se solucionan entre más alboroto arme uno, entre más pensamientos, sufrimiento, entre más cosas llame uno a todo el planeta, reciba consejos de todos los amigos, de todos los seguidores. No, los problemas se resuelven ahí en la mitad. Entonces vamos a aprender a realmente a conectar con esa intuición, con esa inteligencia superior que está en nosotros. Por lo general, nuestro ser se expresa de manera onírica, bien sea en un sueño lúcido, en una visión, pero nos da la síntesis, nos da exactamente el punto, clara la respuesta y ya, sin necesidad de sufrir, de preocuparnos, simplemente lo que es. Ya cuando comprendemos la situación o el ser nos da la respuesta, puede ser hasta lo más complejo, entonces pues podremos avanzar.
Bien, dice Elsa Consuelo, nos dice, profe, una invitada nueva es prudente ingresar a la clase 30 o le envío a la clase 1. Ah, no, eso se puede ingresar a cualquier clase, eso no importa, porque pues pues digamos, cada una tiene un tema así diferente. Sin embargo, pues aquí le voy a enviar la conferencia número 1, porque pues ahí se tocan todas las temáticas. Aquí está la conferencia número 1. Sí, me ha faltado, sí. Cada vez que pues vaya a la conferencia voy a copiar la conferencia número 1 para las personas nuevas. Esta conferencia pues trae pues las temáticas que tocamos, ¿sí? Entonces, pues sí, permite que las personas pues se ubiquen un poquito, pero pues realmente este es un trabajo de desarrollar conciencia, no es un trabajo así como, no, es que escuché tal conferencia y ya de una vez, entonces ya salí al astral y no, es un trabajo de prudencia, paciencia, perseverancia, conexión, comprensión, reflexión, desintegrando defectos, autoobservación, esos eh, sentidos internos se van a desarrollar con la práctica, despacio, y pues vamos así a avanzar. Eso es. Digamos que este trabajo no es una teoría, es una práctica constante y poco a poco se nos van a ir dando las cosas, ¿sí? Entonces, bueno, cualquier persona puede entrar a a cualquier conferencia, no importa, ¿sí? Bien, de todas maneras, pues aquí está la introducción. Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias por haber participado de esta interesante reflexión.